siempre se dice en diciembre, incluso en enero, si nos vamos a ir de vacaciones, en febrero no pasa nada. Y bueno, pues el newsletter aquí Arica, editado acá por nuestra amiga periodista Jimena Astudillo, nos ha demostrado que no, que en febrero siempre pasan cosas y Arica no está exento de este festival de hechos noticiosos que llaman mucho la atención y que es necesario ponerle la lupa, como la salida del director, todo este tema de Coracero, esa zona que tiene un temita ahí, un temón más bien, desde hace rato, y por supuesto las píldoras políticas, que esas no descansan. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Hola, querido Cristian. Efectivamente, febrero es un mes bien extraño en este país porque han ocurrido las cosas en estos últimos años. Han ocurrido muchas cosas, muchísimas. Entonces, no es un mes muerto, es más, ese mes de silencio que dicen a nivel político, en realidad es donde se fraguan, se concentran, se concertan muchas cosas que van a pasar por lo menos el primer semestre. ¿Ya? Y esta no es la excepción. Claro, y también donde los segundos a bordo pueden lucirse un poco también. Los segundos a bordo y los segundos a bordo sin firma y con firma. ¿Se da cuenta? Porque el segundo a bordo puede al final trazar su destino o su salida muchas veces por ir más allá de lo que el primero, que está de vacaciones, se lo permitía. Entonces, sí, pasan muchas cosas. Este es un mundo muy dinámico hoy y una noticia, finalmente uno está muy concentrado reporteando una cosa y de repente hay que rearmarse. Y esa es la capacidad que tiene la Kia Arique y la capacidad que también tiene el Morrocotudo cuando tiene que abordar temas, porque ustedes también llevan la contingencia, entonces sí se tienen que hacer parte. Yo me hago parte del análisis de esa contingencia, entonces vengo a recoger un poco las piezas quebradas y tratar de unirlas, lo cual también tiene su complejidad, pero estar en la contingencia, créame que es hoy día, con todo lo mediático que está, con todas las plataformas, es súper complejo. Claro, y ahí está el pensamiento crítico también de los ciudadanos, las ciudadanas, de distinguir y de separar la paja del trigo, de que hay medios de comunicación que no tienen filtro, que otros no tienen responsables y siempre vale la pena ir a los lugares que tienen un domicilio conocido y atendido por su propio dueño, al menos que se sepa. Así es. Dentro de la contingencia, bueno, tenemos desde ayer un parte médico que anuncia que el alcalde fue internado en el Hospital Juan Noé, y ya eso es de preocupación porque lo que me cuentan a mí es que, bueno, él tiene una neumonía, eso es lo que se asume formalmente, pero él ya lleva 3 licencias, ¿ya? En el periodo, en estos 2 meses, casi 3 meses que lleva, y claro, no se ha cuidado lo suficiente porque ha creído que la energía que tiene, no ha mirado, como dicen algunos, el carnet. En realidad, el tema del trabajo público requiere, sobre todo una autoridad como él, requiere un esfuerzo, ¿ya? Requiere, no es lo mismo que estar dedicado a una radio, a sus empresas, porque esto es 24/7 y además es un público que es de necesidades inconmensurables, es necesidades infinitas, entonces a todos tienes que responderle, estás en el periodo de luna de miel todavía, donde a nadie puedes decirle que no. Entonces él, en su particular estilo, trató de compensar todos sus mundos, ¿no? El mundo de la música, el mundo del deporte, el mundo del baile, en el carnaval. Y pareciera ser que eso le pasó la cuenta porque ya había tenido licencias por un resfrío, entiendo, y también por un esguince o algo así que se le había producido. Claro, antes de asumir, justo en un partido de fútbol, claro, una lesión. Y bueno, y ahora está compleja de, como dicen las abuelitas, un resfrío mal cuidado. Probablemente siguió y continuó porque en algún momento hizo un en vivo a propósito del señor este que trata de ordinario el carnaval, y ya ahí no tenía una buena cara él. Y claro, se le complicó ese resfrío y bueno, tenemos la consecuencia que está ingresado en el hospital y vamos a ver cómo avanza, cómo evoluciona. Tiene que cuidarse el alcalde. En estos casos, ¿quién queda ahí a cargo del timón de la municipalidad? El administrador municipal, pues ya. De hecho él es el que ha estado haciendo las vocerías, él queda y bueno, si esto se alargara... Arturo Gómez, ¿ya? Aquel que algunos indicaron como que había estado ebrio y que había atravesado su vehículo y no, que hizo una mala performance para bloquear una calle el día del carnaval. Eso fue lo que pasó. Y bueno, como no tenía el personal suficiente, atravesó, no hay nada mejor que atravesar su vehículo,
yo creo que recordando sus tiempos de Seremi Transporte, pensando que esa performance no iba a pasar, o sea, iba a pasar como piola, como dicen, ¿no? Claro. Y al final había mucha gente a esa hora y no lo conocían, ¿ya? Y por eso lo empezaron a atacar, le subieron un video en una fake news, la verdad. Él fue víctima de una fake news. Eso es. Claro. Entonces está el alcalde ahí, le deseamos pronta recuperación, por supuesto, y el administrador está ahí. Y bueno, el comunicado fue bien particular de la municipalidad porque de alguna manera trata de dejar en claro de que las direcciones siguen funcionando, acá nadie se va a arrancar por los tarros o no debería. Como que da un poco la sensación de que eso... Es como raro, ¿no? Claro. Porque efectivamente la autoridad sí tiene firma, poder de firma, pero siempre que ocurren cosas imponderables o también cuestiones programadas donde él no va a estar en la ciudad, la municipalidad no se paraliza. Y nunca se ha paralizado, ni en los peores momentos, ni en pandemia, ni en terremotos. Es más, es cuando más estresada está, más sobredemandada está. Tuvimos hace poquito una emergencia con lluvias, entonces... Sí, la verdad es que yo creo que fue como un exceso desde mi punto de vista. O sea, aquí nada se mueve, todo sigue igual. No, si nadie está diciendo eso. De hecho, debería seguir igual o mejor, diría yo, porque deberían demostrar que efectivamente tienen capacidad de gestión y que el alcalde, ojalá se recupere luego. Cuando vuelva, esto no significa que tiene una cantidad de documentos a la espera o los pagos a la espera. Tiene que seguir funcionando, porque así son, así es el Estado. Y a dosificar fuerza y un multivitamínico ahí para el alcalde. A dosificar fuerzas y yo diría que priorizar lo que realmente, o sea, no pueden seguir tantos mundos en su vida caminando porque al final ponen en riesgo lo esencial hoy, que él fue elegido y la gente espera respuestas de él. Y también están los directores, pues sí, por algo están en distintas áreas, así que ojalá eso pueda afinarse en este periodo de recuperación. Ahora sí vamos con la pauta regional. Vamos con la pauta, señor, pero que es dinámico. Sí, ya totalmente. La salida del director regional de Vialidad en estos casos de corrupción que han sido denunciados. Sí, Cristian, mira, nosotros hemos seguido aquí en nuestro programa con bastante detención y también en la Guía Arica lo que ha estado pasando en Vialidad. La verdad es que lo que está pasando en Vialidad es bien anómalo, o sea, es lo que uno no debería ver ni esperar que ocurra en un servicio público, pero ha estado ocurriendo. No es nueva la corrupción en Vialidad, no es nueva porque ha habido muchos casos en el país donde ha entrado la policía de investigaciones, ha allanado. Este cuadro que tuvimos aquí a partir de agosto de 2023 y después octubre de 2024 es un cuadro que se ha repetido. Lo que pasa es que aquí en esta ciudad es pequeña y resulta más escandaloso porque además las personas las vemos en el supermercado, son personas además que han estado ligadas algunas a la política, como el exdirector Ronnie Focacci, militante de Renovación Nacional. Entonces, lo que llama la atención es que el director regional, yo tengo hartos antecedentes ahora, mucho más de los que tenía, él inicia, apenas lo nombra en el 2022 con este gobierno, inicia una travesía en el desierto, podríamos decirlo. ¿Ya? Se entera de irregularidades pequeñas, comillas, ya eran irregularidades que eran inaceptables, como la creación de una empresa adentro, con una inspectora fiscal y su marido que estaba en la constructora San Felipe. De eso se entera el director. Y con eso va por distintos espacios del MOP, entre esas la Seremi, entre esas la Fiscalía del MOP, entre esas la Contraloría, y aquí miran todos hacia la pared, ¿ya? No pasa nada. Entonces él decide, como funcionario público, la obligación que tiene ante un eventual delito, decide él tomar la carpeta y va a la Fiscalía. Y como yo sé, dice que camina desde el edificio de Vialidad, que está ahí en el edificio Alborada, frente al Morro, decide caminar con su carpeta solito, entra, denuncia tempranamente. No pasa nada en 2022 cuando denuncia en noviembre y pasa recién en agosto de 2023 cuando se da el primer golpe. El punto es que después, cuando llega la Policía de Investigaciones con el fiscal, ese agosto de 2023, le dice el fiscal: vengo por su caso, cuando llegan con todo el operativo, pero vengo por más y otro más. Y ahí él queda así como estupefacto porque él había denunciado una cosa y la verdad es que eso abrió abrió muchas aristas. Él no sabía que habían escuchas telefónicas, porque a partir de noviembre del 2022, cuando denuncia, se abre una investigación donde secretamente empiezan a investigar a los inspectores fiscales y les graban sus conversaciones. Wow. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Aquí vamos a lo siguiente. Ese día que lo formalizan, esos funcionarios estaban jactándose que no iba a pasar nada, hasta que empiezan a escuchar
las escuchas que se hacen públicas ahí, y ahí se empiezan a desarmar. Toda la evidencia. Toda la evidencia, porque pensaban que era algo documental o, oye, el jefe me tiene mala, no me van a pillar en esto. Y la verdad es que no. Y ahí se desarma. Entonces, ¿qué lectura tiene uno? Bueno, este director se atreve a denunciar, es uno de los pocos que se ha atrevido a denunciar. Y resulta que a la vuelta de 2 años de esa denuncia, ocurre que lo sacan del cargo. ¿Ya? Esta denuncia generó mucha tensión con la Seremi de Obras Públicas, Priscila Aguilera, porque ella no estuvo nunca de acuerdo en que fuera a denunciar y no lo acompañó en las denuncias. Si uno mira, históricamente ella nunca ha hablado de este caso de corrupción. Nunca ha habido un pronunciamiento diciendo, oye, apoyamos a esto. De hecho, si usted mira la performance que ocurre ese día de las detenciones, el único que sale es Nicolás González, el Seremi de Gobierno, que era del mismo partido en ese tiempo, Convergencia Social, claro, el mismo partido del director regional. Es el único que le da un soporte y apoyo. ¿Y sabe por qué fue? Fue porque el delegado no quiso salir en ese momento, Ricardo Sanzana, y le endosó la responsabilidad a ese Seremi. Entonces es muy raro todo, y hay antecedentes. Se llevaron pésimo todo el rato, pero eso no puede ser una razón para tener que, en definitiva, matarlo, porque das una mala señal. Al final, al que denuncia, como siempre dicen en la administración pública, le cae peor, ¿ya? Queda sin trabajo, lo sacan, porque el sistema de corrupción se defiende a sí mismo. Pero no, ¿ya?, habría habido consenso dentro del Frente Amplio de su salida. Al menos no sabían todo. Es que no sabían. Es que ese es el punto. Por eso le digo que es súper complejo esto, porque ¿qué poder tiene el Frente Amplio en la región? La verdad, es bien relativo. Es muy relativo. ¿Qué poder tiene de negociación, de poder frenar una situación como esta? Ninguna. Aquí el Partido Liberal actuó con su maquinaria y pidieron y ayudaron a Priscila Aguilera a sacar del camino a alguien que le resultaba incómodo, porque Sergio Villegas, lo que se sabe es que internamente era muy incómodo en el conjunto de directores que tenía el MOP, ¿ya? Porque le reprochó a Priscila Aguilera, por ejemplo, el tema de la directora regional de planeamiento, que se había ido 4 meses, amiga de la Seremi, se había ido con la anuencia de ella y con la idea de mantener el cargo hasta que más lo diera. De hecho, le pagaron sueldo, le pagaron los bonos, le pagaron la asignación crítica, y si no es porque nosotros denunciamos, ella seguiría, porque presentó una licencia médica, alcanzó a presentar y quedó una pendiente. Entonces, cuando estalla ese caso, él la emplaza en una reunión de directores y le dice que cómo es posible, y él le dice que no se preocupe porque todo eso era legal. O sea, ha habido una minimización, y yo diría que esto de sumarse a prácticas indeseables en la administración pública, que tienen que ser desterradas, porque en la medida que la corrupción se instala, ya no hay no hay forma de volver atrás, porque ¿sabe qué? La gente empieza a una desazón o a huir del sistema público, los que no están de acuerdo con esas prácticas, claro, o empiezan a ser arrinconados. Y esto es lo que está pasando. Esta señal es muy mala. Y desde el punto de vista de la ciudadanía empieza a desconfiar también. Y la desconfianza, ¿por qué dicen los políticos, por qué no me creen? Es por esto, por estas señales que se dan. Finalmente, Sergio Villegas termina perdiendo el Estado. ¿Sabe por qué? Porque aquí está en riesgo hoy la investigación. Porque él, estando allí, era un garante, es un testigo clave. Ojo, un testigo clave que la Fiscalía debería empezar a cuidar ahora, porque finalmente el sistema, que más bien abraza la corrupción, hace una purga de él y lo lanza a la calle, ¿ya? Entonces deberían cuidar mucho, porque no sé qué vamos a ver ahora, quién va a cuidar todo ese patrimonio, o esta respuesta permanente que la Fiscalía le pedía a Villegas, documentos, qué sé yo. No sé si va a haber una expedición para entregar estos documentos ahora, lo que falta de la investigación, porque quedan otros 60 días, Cristian. Y lo más probable es que pudiera haber una tercera ola de detenciones o de formalizaciones, porque nadie se podía explicar que un fiscal siga aplazando, siga pidiendo más plazos, si no es porque tiene diligencias pendientes que realizar. Así que hay que estar atento en estos 60 días. Entonces. Hay que estar atento en estos 60 días, y hay que tener mucha atención, mucho cuidado respecto de qué cuidados va a tener ese testigo clave. La verdad, porque en el MOP Gate yo quiero recordarle que hubo suicidios, hubo muertes inexplicables, ¿ya? Y le quiero contar un antecedente súper claro, y que se lo voy a decir exclusivo acá. A ver. Usted sabe que hace como un año hubo una muerte de también un inspector fiscal que tuvo un accidente automovilístico en la Ruta 5, a la salida de Arica, Cuesta de Hacha. Y él se supone que también estaba ligado a esto, y estaba siendo presionado, según lo que yo sé, mucho por algunas personas. Le tenían su cabeza bastante presionada respecto de lo que él sabía de este caso.
¿ya? Y lo que dicen que estaba muy, muy contrariado respecto de qué debía hacer porque él había sido testigo de algunas prácticas. Wow. Y él muere en circunstancias que inexplicables en la ruta, en un accidente automovilístico. Ya. Se lo voy a dejar ahí. Sí. ¿Ya? Hay situaciones poco claras. Es más, su chip del celular, que se encuentra ahí, desapareció. Wow. Y además fue reseteado. Uf. Se lo voy a dejar ahí, son antecedentes Sí. a los cuales yo he accedido y la verdad es que fueron circunstancias súper extrañas porque ese funcionario creo que tenía que estar trabajando a cierta hora y la verdad es que iba en un viaje a Iquique, muy extraño, ¿ya? Claro. Y tiene un accidente, muere y bueno, no tenía familiares aquí, tuvieron que viajar desde otras ciudades del país para venir a buscar sus restos y la verdad es que son circunstancias muy extrañas respecto de ese celular tenía información y cuando fueron a periciarlos, qué sé yo, ya esa información no estaba. Bueno, habrá que hay que resguardar justamente entonces este testigo claro, el ex director de Vialidad, Sergio Villegas, que en todo caso la Dirección Nacional le agradeció su servicio y todas esas palabras de buena crianza que... Sí, pero mire lo que le dice, mencionan. que él pesquisó un conflicto de interés y resulta que no era un conflicto de interés, pesquisó delitos. Claro. Entonces, mire cómo le minimiza la acción que ahí uno se da cuenta que Anestesian un poco, envaselinan. exacto, o sea, le los bajan el conceptos. perfil. Si él por eso no fue por un conflicto de interés que lo pudo haberlo resuelto con Sí. la Contraloría y decir, mire, pronúnciese. No, llevó la comisión de un delito. Había una funcionaria ahí adentro que tenía montada una empresa con su marido que era funcionario de una constructora. Claro. Y le prestaban servicios. Y creaban servicios y además para esa constructora y los encarecían más encima. Eso es lo que estaba pasando inicialmente. Lo que viene después es de cargo de la Fiscalía que empieza a hacer escuchas telefónicas y pesquisa de estas otras cosas que encontró. Estaremos atentos entonces. El otro de los temas que nos convoca en esta edición es el caso Coraceros, donde casi 4.000 millones se fueron al agua, como se dice popularmente, en un proyecto habitacional fallido del Serviu. Sí, es de terror eso. ¿Sabes por qué, Demasiada Cristian? plata. Es mucha plata, pero también mucha ilusión, porque usted sabe que, al igual que las tomas del sector norte, estas 7 que están bien escondidas allá en Villa Frontera, pero si usted se va a dar una vuelta, es un búnker, la verdad. Ya, y se acercaron peligrosamente a un depósito de explosivos ahí que estaba autorizado. ¿Ya? Eso yo no sé si tienen conciencia esas personas que se fueron a tomar terrenos que están a pocos metros de un polvorín, ¿ya? Que en cualquier momento vuelan, ¿ya? Y después les van a ir a reclamar al Estado de Chile quizás qué cosa, porque si explota un polvorín por alguna cosa, un mal manejo, van a decir, bueno, es que nos dejaron estar aquí y el Estado ahora tiene que hacerse cargo de nosotros. Pero yendo al tema de Coraceros, la verdad es que embronca esto, ¿sabe por qué? Porque usted y yo vimos durante muchos años que a la toma de Coraceros, al igual que esas tomas, iban a promocionarles que les iban a arreglar la vida, que en definitiva los iban a dejar ahí, Claro. les iban a construir Vivienda vivienda social, un parque urbano. Y hay responsables súper claros. Está el actual director de Obras Municipales, que es Juan Arcaya, son los creadores de eso, defensores de ese proyecto. Está la directora regional del Serviu, que en ese tiempo era intendenta, que es Gladys Acuña. Impulsaron ese proyecto, impulsaron esa compra, pero hay algunos detalles bien interesantes. Aquí aparece un personaje, 2010-2011, que es un activista, que es Rodrigo Medina, que hace poco fue condenado por apropiación indebida, justamente de fondos de estos comités que formó. Uno era Coraceros, ¿ya? Y la promesa era quedarse ahí, comprar, y en ese momento él, en un recurso de protección, dice que ese terreno, 40 hectáreas, no las 24,7 que finalmente el Estado compra, le iban a costar $1 millón. Eso cercano a 500 millones de pesos. Claro. 2 años después el Serviu compra y eso, o sea, un poquito más de la mitad, termina costando 3.770 millones de pesos. Ese terreno tenía varios problemas. Tiene torres de alta tensión que pasan allí, por tanto, había una franja de ese terreno que iba a quedar absolutamente inutilizada. Hay vestigios arqueológicos de algo tan importante y único como el Hombre de Hacha, donde arqueólogos levantaron las alertas y no fueron escuchados, ¿ya? Y además tenía unas franjas que tenía que reservar con el camino de la Ruta 5 que está allí. Sí. Entonces uno dice, y además, estaba conscientemente ese terreno, que se encarga la naturaleza, además de recordarnos, está en el lecho del río Hacha, que claro, no lo vemos habitualmente bajar, pero justo el año 2019 bajó. Sí. Entonces, Y habían levantado unos muros que Así generó es. unos diques. unos y- atraviesos claro. que había hecho un señor que estaba permiso. abajo, que le habían dado un terreno, que donde iba a construir un supuesto terminal, porque aquí
hay varios proyectos fantasmas que se levantan y que van a pedir tierras a bienes nacionales, o hay unas compras medias extrañas aquí y que nos anuncian proyectos y después no se concretan. Entonces, claro, él hizo unos diques que finalmente hicieron que eso, cuando bajó el río, se atajara y se generara una especie de represa que inundó todo ese campamento, parte del Pedregal también, y iba también por justamente las viviendas que están en la población Nueva Esperanza. Entonces, 3.770 millones que se pidieron al CORE, ¿ya? Y el gobierno regional los despachó, se los entregó, y ahora por eso, viendo que no hay nada ahí, la CORE, exgobernadora Romina Cifuentes, decidió en una sesión el 7 de febrero de exigirle al gobernador actual que oficie al Servio para que esos fondos sean restituidos, porque la verdad, la explicación que nos da la Seremi de Vivienda es, yo diría que es bien liviana. Nos dice, no, si está en el banco de suelos. Y si está en el banco de suelos, ¿por qué no construyen? Y si está en el banco de suelos, que quiere decir suelo disponible para la construcción de vivienda, ¿por qué andan comprando entonces la propiedad de Aldeas SOS? ¿Por qué están recurriendo a privados a comprar si hay suelo, pues? Ahí tiene 24,7 hectáreas. ¿Y por qué está entonces el Servio comprando o está utilizando todos los retazos que tiene en algunos sectores de la ciudad que no son zonas inundables? Está tratando de montar algunas torres, algunos condominios sociales. ¿Y por qué no usa esto? Porque claro, ese suelo es inundable. Requiere, ¿sabe qué tenía la persona, el titular de esa propiedad? Tenía y había conseguido una declaración de impacto ambiental, se la habían aprobado, tiene una resolución, hasta el año pasado la tenía, para desviar el río Hacha. Mírela, y vendió con eso, pero no vendió la declaración no se la vendió, no estaba incorporada en la venta. Entonces, siempre siguió siendo titular. O sea, a mí me tiene que pedir permiso de nuevo para yo ejecutar un desvío del río que se iba a ir al río San José. Usted sabe cómo terminan esas obras donde uno le dobla la mano a la naturaleza. Sí. ¿Ya? Entonces, es del terror un poco esto, porque finalmente es harto dinero que pudo haber sido ocupado en otra cosa, y ahora está ahí en un suelo inerte, dispuesto además, porque había un letrero que decía que eso ya no iba a ser más campamento, y estaba cercado, y ahora el cerco está deteriorado, y en cualquier momento se lo vuelven a tomar y volvemos a crear una zona donde vamos a ver candidatos ofreciéndole. Recuerda usted que un ex consejero regional, David Zapata, iba a las tomas y él decía que para él era súper legítimo la pelea del suelo y la entrega de soluciones a estas personas que están allá, sin ni siquiera medir si tienen un registro social que en definitiva merite. Claro, que lo certifique, que lo La toma de San Antonio está generando un muy mal precedente. Usted lo sabe, que el gobierno ahora se pone de acuerdo y dice que detienen el desalojo y van a generar un procedimiento especial para esas personas. Y yo creo que ese procedimiento va a generar un muy mal precedente para lo que está en el sector norte. Van a decir, bueno, si a San Antonio le dieron, ¿por qué a mí no? Claro, y va a la llamada regularización. Exacto. Nos quedan poquitos minutos, estamos haciendo medio en esta sección aquí Erika junto a Jimena Astudillo del Mostrador, y nos quedan, como no, lo que muchos esperan, las pildoritas políticas. Yo le llamo esta trama de serie algunos, bastante entretenidas. ¿Qué nos puedes contar esta semana? Te voy a contar algo que además voy a llevar aquí Erika. ¿Ves que he estado siendo generosa aquí? Sí, nos ha adelantado varias papitas. Le he adelantado algo, pero se lo voy a adelantar corto y preciso. A ver. Oye, es increíble cómo la gente a veces se busca problemas cuando elige algunos colaboradores. ¿Qué hace el abogado Carlos Opazo, que recién fue exonerado de vialidad, aterrizando en el gobierno regional como una joya preciada del derecho? Llega allí, está allí. ¿Sabe qué? Ese fue él fue el abogado, asesor legal de vialidad, que va el día de la formalización de Ronnie Focacci, del exdirector de vialidad, que le pasa agüita, que le pide a los gendarmes que atiendan al exdirector, siendo que él estaba representando al servicio que ha sido defraudado. Lo contrataron. Llegó con un grado 7 a contrata ese lugar. No verán el riesgo, digo yo, porque finalmente él reprochó a Vialidad, se fue con un recurso de protección y se lo rechazó la Corte precisamente por varias razones, y una de ellas es porque mientras estaba siendo abogado de Vialidad se puso a defender a los 3 sindicatos de Equiborax, ¿se acuerda? Claro. ¿Ya? Entonces, un abogado que está trabajando para el Estado no puede intervenir en causas contra el Estado. Y él tomó eso y la Corte se lo dijo súper claro: usted no puede volver a ese servicio porque transgredió esta norma. Y él, además, fue exonerado en 2012. Imagínese, el mismo gobierno que lo nombra
finalmente después lo destituye por faltas a la probidad. Hay un sumario ahí donde le impidieron entrar una cantidad importante de años a la administración pública. Cuando se venció esa prohibición, Ronnie Focacci se lo lleva de nuevo como abogado allí en Vialidad y tuvo un contrato paralelo en la CONAF. A tiempo también, era honorarios y estaba en Vialidad a contrata y en realidad es un abogado muy afortunado y en CONAF haciendo asesorías. ¿Qué le parece? Y ahora se lo llevan allí. Impresionante. Es impresionante, sí. La verdad, y justificando que es como lo de Fernando Vargas en la municipalidad. Un hombre bueno, que nos estamos perdiendo una gran persona que puede hacer cosas, que nos va a ayudar. ¿Los va a ayudar a qué? Mire, puede ir el asesor del director regional de Vialidad y mire dónde está ahora el exdirector regional de Vialidad. Imputado por cohecho, está con una causa tremenda y donde el juez le dijo a él, usted no se va a la cárcel solamente porque tiene ese cáncer grado 4 y si yo lo mando a la cárcel, usted se me puede morir allí. Pero usted califica para ir a prisión preventiva. Wow. Ese era el abogado, lo llevó a eso. Entonces uno podría preguntarse qué hace ahí en el gobierno regional. No sé, alguien hay muy suspicaz, están preparando un golpe, no sé, ¿cuál sería el motivo, la verdad, de llevar a una persona con esa reputación? Claro, es bien complejo. Y algunas cosas que están pasando, ¿sí? Yo le diría que en el GORE hay situaciones complejas. Me atrevería a hacer preguntas, por ejemplo, ¿todos los que están llegando tienen cuarto medio? Pregunto yo. Aunque me digan que sea una persona que se vincula a lo mejor o que tenga solamente un trámite de papeles hoy día o documental, de llevar documentos de un lado a otro, la verdad estamos en el siglo XXI. Yo creo que lo mínimo, es como el mínimo exigir el cuarto medio, ¿no? Claro. Todos los que llegaron ahí tienen cuarto medio. Y segundo, a personas que han contratado en este último tiempo, ¿tienen todos el título profesional? ¿Les pagaron asignación profesional? Sobre todo los que llegaron con la gobernadora Cifuentes, que fue por un ratito. Su equipo puede asegurarnos, ella, y puede asegurarnos el equipo que llegó, que fue pequeño, claro, si realmente tenían título, porque supe por ahí que una abogada ahí adentro dijo, pero si tienen un presidente que tiene que nunca se tituló, tiene cuarto medio finalmente, entonces ¿qué están reclamando? Así les dijo cuando fueron a preguntar por los antecedentes de una de las asesoras que llegó con Romina Cifuentes. Eso lo vamos a ir a pesquisar. Sí, cuando tengamos los documentos se los vamos a decir, pero también le digo, la verdad es que se ha hecho costumbre en la administración pública esto de que la gente que no tiene la enseñanza media completa, que todavía existen personas a esta fecha, en este siglo, que no han cumplido lo mínimo, que hoy día la educación es obligatoria hasta cuarto medio, claro, todavía no lo cumple, presentan certificados, ¿ya? Y entran a competir con profesionales que estudiaron, que cumplieron todos los requisitos, y esos certificados pesan más que un título. ¿Puede creerlo usted? No, impresionante. Sí, hay que pesquisarlo como dices tú y saber, y bueno, que hagan un catastro interno antes, porque si no, o sea, se van a revelar que uno pide cuando te van a contratar, Cristian, es que los títulos que traes, pues, si claro, te traen por eso, y también después las recomendaciones laborales como un piso mínimo, sí, y uno pone referencias para que llamen a las personas que trabajaron contigo para que den las referencias de cómo fue tu trabajo. Entonces, aquí estamos con esto laxo. O sea, hay personas que, yo digo, miran sin ningún rigor. Para algunos es el rigor. Tráigame todos los documentos y yo se los reviso. Y si a usted le falta uno, tiene que volver después con todos los documentos, claro, y se los vuelvo a revisar. Pero en este otro caso no, pues hay gente que entra por el lado, no tiene ni siquiera la educación media como mínimo, y presenta certificados así que de experto. Esto es insólito y la verdad es que revienta también para la gente que se esfuerza. Hay gente de adentro en el gobierno regional, los municipios, que ha ido esforzándose, claro, ya que han hecho carrera, que tienen experiencia, ha estudiado con todo lo que significa ser trabajador y estudiante, claro, ha estudiado, se ha perfeccionado, y eso no vale nada. Es más, están pasando cosas en el municipio, y esto para terminar, como que llega gente con grados, mejores que el jefe, y eso no puede ocurrir. No, o sea, el jefe del tope. Hay un jefe que tiene un tope de grado y ahora están entrando gente que tiene sobre ese tope y está por sobre ellos y está mejor pagados. Eso no puede ser. Yo creo que eso tienen que ordenarlo rápidamente, de todas maneras, porque eso le va a significar
un descrédito, un detrimento al Estado también, y probablemente demandas por lo que está pasando o denuncias en la Contraloría que van a terminar muy mal. Así que yo creo que es momento, ya vamos a entrar en marzo, como lo habíamos dicho, entramos en régimen, entonces hay que ponerse en orden. Sí, terminamos de comprar los útiles escolares y ya el año comenzó en pleno. Muchas gracias, Jimena, por esta nueva participación. Muchas gracias, Cristian. Me siento muy honrada de estar aquí. Bueno, ya partió marzo, se nos vino marzo encima, así que vamos con todo y los invito a la exposición que va a tener Patricio Banda a partir del lunes en la Casa de la Cultura. Mire, algo súper interesante. Encontró a quienes fabrican carbón. Con olivos, con restos de olivos, y que es una técnica que trajeron los afrodescendientes y alguien la conservó ahí, una familia. Bueno. Así que les invito a ver las fotografías y ser partícipe de este tipo de actividades culturales que también nos ayudan un poco a recoger, a rescatar nuestro patrimonio. Claro, eso andamos por el centro, estamos ahí a un paso. Muchas gracias, Jimena. No, muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Eso, buena semana, que estén muy bien. Chau, chau.